Hola hermanos, espero que se encuentren bien. Quería saludar a las diferentes iglesias. Hoy yo les voy a compartir la palabra de Dios y el sermón lo he titulado Cuida tu comunión. El versículo que voy a usar como base está en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Bueno, dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Palabra de Dios. Primero que todo, vemos en el contexto histórico a Jesús pasando por Betania hacia Jerusalén. Entra en la casa de Marta y María y de Marta y María, las hermanas de Lázaro, el que resucitó Jesús. En este pasaje vemos a dos mujeres que seguían a Jesús, pero cada una tenía una actitud diferente. Bueno, iniciemos hablando de Marta. Marta estaba afanada con muchas ocupaciones. Se quejaba con Jesús, quería que Jesús mandara a María a ayudarle en el servicio de la visita. A veces se dice que Marta estaba en las ocupaciones del mundo, pero la verdad es que Marta fue una mujer que seguía a Jesús. Esto lo vemos en la respuesta que le dio a Jesús antes de resucitar a Lázaro. Esto lo podemos leer en Juan capítulo 11, del 24 al 27. Juan capítulo 11, del 24 al 27. Juan 11, del 24 al 27. Bueno, dice la palabra de Dios. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí vemos la respuesta de Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. El afán de Marta tenía que ver con el servicio de las cosas del hogar y su afán para que su visita saliera bien. Aunque Jesús no desmerita el trabajo de Marta, le dice que una sola cosa es necesaria. Marta había descuidado lo más importante de ese momento, oír sus palabras. A veces nos enfocamos en tratar de agradar a Dios de muchas maneras o de muchos servicios, incluso el servicio a Dios. Y con servicio a Dios no me refiero únicamente al trabajo de los pastores, sino al servicio a los demás de alguna manera. De eso se trata el servicio a Dios. A veces nosotros nos enfocamos en en tantas cosas que hace que nos olvidemos de lo más importante de nuestra vida cristiana, pasar tiempo con Dios. Generalmente nos olvidamos de ese aposento o ese lugar donde pasábamos tiempo con Dios. No debemos descuidar esa comunión, ya que corremos el riesgo de enfriarnos. Los afanes tienen consecuencias malas.
nos distraen y no permite que crezcamos en la voluntad de Dios. Leámoslo en la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 13, 22 y 23. Mateo 13, 22 y 23. Bueno, dice la palabra de Dios. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Hasta aquí la palabra de Dios. En este pasaje, Jesús está explicando la parábola del sembrador, hablando de personas que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes del mundo no dejan que dé fruto. Por fruto debemos entender las palabras del apóstol Pablo, que nos dice que los frutos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, benignidad. Esto lo encontramos en Gálatas 5:22. Bueno, ahora hablemos de María. La situación cultural de María era complicada. Las mujeres, por ser mujeres, les era prohibido estar en reuniones públicas. Ellas tenían que estar en sus casas sirviendo a sus familias. Sin embargo, María actuó en contra de lo que la gente podría decir o pensar de ella. A diferencia de Marta, María decidió sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. En esta época, en esa época, sentarse a los pies de un maestro simbolizaba una actitud de discipulado. Un ejemplo claro lo encontramos en el apóstol Pablo y su maestro Gamaliel. Para el que lo quiera comprobar, lo puede leer en Hechos capítulo 22, versículo 3. Bueno, me gustaría leer un pasaje esencial para que habla de los afanes. Lo encontramos en capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Bueno, dice la palabra de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Hasta aquí la palabra de Dios. Sea cual sea nuestro afán, lo que Dios quiere que hagamos es que nos ocupemos primeramente de las cosas de Él y Él nos sustenta nuestras necesidades. También nos enseña que debemos depender de cada día de Él. A veces nos enfocamos, nos afanamos por nuestro trabajo, pensando que dependemos de Él para sobrevivir, pero el trabajo es solo un medio por el cual Dios nos sustenta y a cualquier momento nos puede cambiar el medio de sustento, pero Él nunca nos va a quitar el sustento. O quizás por algún problema que tengamos. Pero si de pronto vamos hacia atrás, nos encontramos que hemos pasado por situaciones en las que teníamos más problemas, en los que pensábamos que no podíamos salir, pero hoy sabemos que Dios ya nos ayudó. En momentos de estrés, el mundo nos ofrece muchas soluciones, como la meditación, las drogas, el alcohol, etcétera, buscando paz y tranquilidad. La paz que esos medios nos ofrecen es temporal. Dios nos ofrece una paz gratis y que nadie puede dar. Jesús nos prometió la paz cuando dijo, la, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 del 6 al 7 nos habla de lo mismo. Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7. Filipenses capítulo 4 de versículos del 6 al 7. Dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios. El apóstol Pablo no nos dice que Dios nos va a cumplir todo lo que le pidamos en oración, pero sí nos dice que nos va a dar la paz. ¿Qué debo hacer para obtener la paz que Dios nos da? Me gustaría leer un versículo importante en este tema. Está en Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Bueno, dice la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Hasta aquí la palabra de Dios. Aquí nos da una condición para tener paz. Mantenernos en los pensamientos de Dios. Se refiere a perseverar en sus palabras. ¿Tú perseveras en las palabras de Dios? Haciendo esto, podemos vivir confiados. Algo que hizo María fue sentarse a aprender la palabra de Dios. Nosotros tenemos la misma oportunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos las reuniones los miércoles y muchas veces no la aprovechamos para aprender la palabra de Dios. Dios no solo nos ofrece la paz como estado emocional, sino la reconciliación con Dios como la reconciliación de Dios con el hombre por medio del sacrificio. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que Jesús vino a morir a la cruz, para darnos paz con Dios por medio de su sacrificio. Cuidemos, cuidemos de,
cuidémonos de descuidar esa comunión con Jesús. De esa comunión depende toda nuestra vida cristiana, ya que separados de Él, nada podemos hacer, como dice Juan 15:5. Bueno, entonces que Dios nos ayude a ser como María, sentarnos a los pies de Jesús, buscarle cada día y que Dios nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo y busquémosle día a día para poder tener tantos beneficios que obtenemos al orar y alabar a Dios y a buscarlo en oración, en su palabra todos los días. Amén. Bueno, hermanos, entonces me despido, les agradezco mucho por escuchar, por escuchar su palabra y que Dios los bendiga.